aquí voy a comenzar con la grabación. Ustedes tienen la próxima semana también un taller, ¿no es cierto? Que es este, ¿sí? ¿O no? Sí. No sé si es que ya nos han enviado los casos, pero ya tenemos ese de las instrucciones. Está claro. Y aquí les adjuntan, ¿no es cierto?, un tabular, un balance de 8 columnas, y les dan algunos datos adicionales. Entonces, estos datos adicionales guardan relación con el inventario, con las propiedades planta y equipo, con el intangible y con la provisión y contingencia, ¿verdad? Entonces yo, ¿qué les traje hoy? ¿Qué les traje hoy? Dado que ustedes van a revisar estas 4 secciones de la IFRS PYME, yo les traje una presentación en donde vamos a revisar estas 4 secciones, ¿ya? Y adicionalmente les voy a subir un paper, que déjenme compartirlos también. ¿Dónde dejé el paper? A ver, déjenme ver, ¿dónde lo tengo? Acá está. Déjenme compartir. Que me llaman y me llaman. Compartir. Aquí, miren. Les voy a subir este material, que también es muy interesante. Yo lo encontré muy interesante. ¿Ya? Y en este material dice, son 19 hojas, páginas. El caso de la IFRS en las pymes chilenas. Reflexiones a partir de una norma internacional aparentemente poco utilizada. Entonces aquí sale harta información sobre este proceso, ¿no es cierto?, un marco contextual, sobre este proceso de convergencia de las IFRS PYME. Esto es del año 2018. Entonces, me gustaría que lo leyeran, como están haciendo también este trabajo, creo que sería les va a entregar una buena mirada, ¿no es cierto? Y complementa también el material que las profesoras han subido. Entonces se los voy a subir al aula. También les voy a subir este otro material, que no sé por qué se me pierden. Acá está. No sé por qué no lo puedo mostrar. Este otro material, ya, que este material son 51 láminas, ¿no es cierto?, que encontré y que de Iván Valenzuela Díaz, NIF para las pymes. Fíjense, está todo lo que ustedes ya han ido viendo, por secciones, ¿no es cierto? La 1, que ya la vieron, la 2, la 3, la 4, los estados de cambio en el patrimonio, las notas, políticas, contables, instrumentos financieros, inventarios, inversiones, provisión de propiedades de inversión, propiedades planta de equipo, etc. Va revisando una a una las secciones, 35 secciones. ¿Se fijan? Y también aparece lo que ustedes ya revisaron, que es, ¿no es cierto?, lo que no se cubre en estas secciones, lo que las pymes no están obligadas, ¿no es cierto?, a revelar. Entonces también les voy a subir este material, que igual es un súper buen complemento. Yo lo leí y lo encontré bastante bueno, ¿ya? Así que también les voy a subir ese material. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Súper. Entonces hoy día, dado que ustedes tienen que hacer este taller, ¿no es cierto? Entonces vamos a repasar estas NIF PYME, ¿no es cierto?, o IFRS PYME, que se relacionan con el taller que ustedes tienen que hacer, que es el inventario, las propiedades planta y equipo, los activos intangibles, las provisiones y las contingencias. Entonces, fíjense acá, ¿no es cierto?, respecto del inventario. El inventario es la sección 13 de las IFRS PYME. ¿Qué nos dice en la IFRS PYME? Que la medición
del inventario es al menor valor, pero no está en esta sección, sino que se relega a la sección 27, que es la que tenemos acá. Y esta sección 27 de las pymes nos habla sobre el deterioro del valor de los activos. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice respecto de el deterioro del valor de los activos? Y nos habla de este menor valor. Nos dice que una entidad evaluará en cada fecha sobre la que se informa si ha habido un deterioro del valor de sus activos. La entidad realizará la evaluación comparando el importe en libros de cada partida del inventario con su precio de venta menos los costos de terminación y venta, costos necesarios para producir la venta. Si una partida del inventario ha deteriorado su valor, la entidad reduce el importe del libro del inventario a su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Esta reducción es una pérdida por deterioro de valor y se reconoce inmediatamente en el resultado. Entonces aquí nos están hablando de esta medición o este reconocimiento posterior que tenemos que hacer sobre los inventarios. Entonces, de la sección 13 nos pasamos a la sección 27, pero aquí está. ¿Cuál es la diferencia que tenemos con la full? ¿Cómo se contabiliza, no es cierto? ¿Cómo se aplica la NIC 2 en full IFRS al inventario? ¿Qué nos dice? ¿Cómo hacemos el reconocimiento? ¿Se acuerdan o no? Ya no me acuerdo. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo determino si está deteriorado o no está deteriorada mi inventario en full IFRS? ¿Qué tengo que comparar? ¿En serio? Profe, vea el chat. Con el BNR, exactamente. Entonces yo dejo expresado el menor valor. ¿Y qué es lo que es el BNR? No me digan valor neto de realización, porque esa es la diferencia. ¿Pero qué es? Baldomero, ¿te acuerdas lo que es? Eh, sí, es como el precio de venta estimado, Exacto. podría decir. Es el precio de venta. No es cómo, es el precio de venta en un mercado activo. ¿Y aquí qué me están diciendo en las pymes? Lo mismo, ¿no? Me están diciendo, compare el valor libre con el precio de venta, menos los costos necesarios para producir la venta. Y si el valor libros es mayor que este precio de venta, entonces usted tiene un deterioro. Claro, porque yo digo que mi inventario lo quiero vender, o sea, lo tengo valorizado a un valor que es mucho mayor que el que puedo salir a obtener en un mercado activo. Obviamente que hay un deterioro. Está sobrevalorado ese inventario. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reconocer el deterioro. Y en la full es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Sí, Sí, es lo mismo. Dice además acá, si es impracticable determinar el precio de venta menos los costos de terminación y venta del inventario, partida por partida, la entidad podrá agrupar a efectos de evaluar el deterioro del valor las partidas del inventario relacionadas con la misma línea de productos que tengan similar propósito o uso final y si se producen y comercializan en la misma zona geográfica. O sea, aquí les da una alternativa extra, ¿no es cierto?, a las pymes. Pero el concepto es el mismo. Entonces, si nosotros vemos acá, esta sección 13, que es donde nos habla del inventario, ¿por qué? Porque el reconocimiento del inventario te lleva a la sección 27, donde hablamos del deterioro. Pero la sección 13, que es del inventario, dice que el inventario se debe reconocer al menor valor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de terminar y de vender, los costos necesarios para producir la venta, para terminar los productos y para producir la venta.
Así se valorizan en la pyme. ¿Qué es lo que es el costo? Lo mismo que vamos a considerar de costo en la full. El costo de la compra, los costos de transformación y todos esos costos incurridos que son necesarios para darle la condición y la ubicación necesaria. El costo de transformación. Si es una empresa manufacturera, va a ser la materia prima directa, la mano de obra directa y el SIT, el costo indirecto de fabricación, la parte fija y la parte variable. Y además nos habla esta sección 13 sobre este deterioro del valor que está en la sección 27 y que se debe evaluar al final de cada periodo. Al final de cada periodo yo tengo que determinar, ¿no es cierto?, si existe una sobrevaloración o no de mi inventario. Si está sobrevalorado, entonces yo que lo que hago, voy a reconocer el deterioro, que es lo mismo que pasa en la FUB. ¿Se dan cuenta? La IFRS PYME de inventario, la sección 13, lo que nos está diciendo, que relacionamos la 13 con la 27. Lo mismo que hacemos en la full. Relacionamos la NIC 2 con la NIC 36. NIC 2 de inventario, 36 de deterioro. Acá lo mismo. Pero tiene mayores diferencias. ¿Se dan cuenta o no? ¿Sí? ¿Se recordaron ahora sobre la aplicación de la NIC 2? Y algo he estado refrescando ahí la memoria. Exacto. Tienen que refrescar la memoria. Ustedes podrían anotar todas las normas que saben y hacer un cuadrito para que no se olviden si esta cuestión es acumulativa. No se les puede olvidar esas normas. Después, otra norma que ustedes también tienen que tener clara para el desarrollo de este taller es las propiedades planta y equipo. Eso está en la sección 17 de las IFRS, PYME. ¿Y qué me dice? ¿Qué me dice esta sección? Primero me dice que la medición inicial de las propiedades planta y equipo es al costo, es decir, el precio de adquisición, más todos los costos atribuibles, que son los costos necesarios para que el bien quede con las condiciones de ser utilizado, más también el desmantelamiento. Acuérdense que vimos cuando vimos las PPE en full sobre las provisiones de desmantelamiento, que yo me las traigo a un valor actual. ¿Se recuerdan? ¿Por qué? Porque forman parte del costo. Porque si yo, no sé, construyo, ¿no es cierto?, una instalación, ¿verdad? Y esa instalación tiene 20, 30, 40 años. A los 40 años yo tengo que sacar toda esa instalación y dejar el terreno como está. Por lo tanto, eso va a ser un costo importante desmantelar. ¿Y qué me dice la norma? Bueno, ese costo usted lo puede activar. Forma parte de su PPE y lo va a ir depreciando. Va a ir reconociendo un gasto vía depreciación. Va a ir afectando la utilidad de la empresa. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es que ese valor, ¿no es cierto?, que es un valor futuro, lo tengo que traer a valor presente y para eso necesito una tasa de descuento. Y para eso se usa la fórmula del valor actual. Lo vimos. Tienen que repasarlo. La medición posterior de la PPE. O sea, la medición inicial es al costo y la posterior, puedo seguir con el modelo del costo o utilizar el modelo de la revaluación. ¿Qué me dice el modelo de la revaluación? Que yo tengo que tener un valor razonable, un valor recuperable. ¿Se recuerdan que lo vimos la semana anterior cuando revisamos la prueba? Entonces este valor recuperable va a ser el mayor entre el valor de uso y el valor razonable. Pero ¿qué además nos dice la PYME? En la PYME dice que si es muy complejo o implica un alto costo poder determinar los valores razonables, entonces yo opto por el modelo del costo nomás. Le da esa opción porque en el fondo estas normas están hechas para pequeñas empresas donde los recursos son escasos. No son como las grandes empresas. Por lo tanto, una de las premisas básicas es que no incurran en demasiado costo, o sea, que el costo sea mayor que el beneficio que le va a reportar la aplicación de la norma, ¿no es cierto? O que sea muy engorroso también la determinación, de mucho trabajo la determinación de este valor razonable. Por lo tanto, considerando esas dos características, ¿no es cierto?, que son bases, son claves, nos dan estas dos opciones.
La medición inicial es al costo, igual que en la full, y la medición posterior es costo, modelo de revaluación. Lo mismo. ¿Y qué me dice aquí en la sección 17? ¿Cuáles son los componentes del costo, por ejemplo? Y si ustedes lo revisan, se van a dar cuenta que es lo mismo que la full. Dice, el costo de los elementos de las PPE comprende lo siguiente. Primero, el precio de adquisición, que incluye los honorarios legales, de intermediación, los aranceles de importación, los impuestos no recuperables, después de deducir descuentos comerciales y rebajas. Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar en la forma prevista por la gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del emplazamiento, costos de entrega, de manipulación inicial, de instalación, de montaje y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente, o sea, los costos de prueba. ¿Se acuerdan que también vimos la prueba y que inclusive podíamos hacer una venta de esa prueba y el ingreso que se obtenía por la venta se rebajaba de este costo de la prueba? Todo eso lo vimos. Aquí en la PYME me habla de lo mismo. Letra C, la estimación inicial del costo de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta la obligación en que incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de inventario durante tal periodo. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, el ejemplo más claro es lo que pasa aquí en la recta La Salina. En la recta La Salina, ustedes han visto las noticias, ¿no es cierto?, que antes ahí estaban todos estos, no sé cómo se llaman, estas bodegas, ¿no es cierto?, donde estaba Copec, ¿no es cierto?, que los dueños eran Copec, y que ahora hay un tremendo problema ahí en las napas subterráneas, porque los niveles de carburo que hay son gigantescos, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, estamos hablando, ¿no es cierto?, de estos costos que hay que provisionar, que vamos a tener en el desmantelamiento, o retiro, como dice aquí, o rehabilitación. Estos costos de rehabilitación, que es lo mismo que vimos en la full. ¿Y qué es lo que pasa, no es cierto?, cuando se pone una industria, se pone una empresa que no es tan amigable con el medio ambiente? Ahora, digamos que esto de la recta La Salina es del año 50, por ahí. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con Puchuncaví, las termoeléctricas. También ahí están las provisiones, tanto del desmantelamiento como de la rehabilitación del lugar. Porque, ¿qué es lo que dice medio ambiente? Que tiene que quedar el bien, tiene que quedar el lugar tal cual estaba antes de que se instalara. Lo que es muy difícil, ¿no es cierto?, que quede en las mismas condiciones. Muy difícil, porque son años y años, ¿no es cierto?, contaminando las napas. Pero sí hay que hacer estas provisiones. Y eso también forma parte del costo. Aquí no hay diferencia entre la IFRS PYME y la IFRS Full respecto de eso. ¿Se recuerdan de estos temas que estamos conversando? Generalmente sí, por lo menos de este tema sí. Ya, perfecto. Pero mi caso por lo menos, no sé cómo es. Sí, pero es que si los demás no hablan, José, yo no tengo las habilidades de Tony Camus para leer la mente. Todavía no llego a ese nivel de evolución. Entonces yo lo que pido es que me hablen, que me conversen. Yo preparo esto y me concentré solamente en estos 4 puntos, en estas 4 secciones, para ayudarlos, ¿no es cierto?, en el trabajo que van a hacer. Entonces, por lo menos pido un poco de interacción, ¿ya? Respecto de los intangibles, ustedes las encuentran en la sección 18, activos intangibles distintos de la plusvalía. ¿Y qué nos dice aquí esta norma, o esta sección, ¿no es cierto?, respecto de lo intangible para las pymes? Que no se van a reconocer activos intangibles autogenerados. Ahí tenemos una diferencia con la full, porque la full sí se pueden reconocer. Tenemos 2 etapas, ¿no es cierto?, la de investigación y desarrollo, cuando se está autogenerando el intangible. En la etapa de investigación es todo gasto, pero en la etapa de desarrollo yo ya puedo activar y puedo determinar el valor. Hay ciertas condiciones que cumplir, pero puedo determinar, ¿no es cierto?, y puedo reconocer este intangible
autogenerado. En la pyme no, así, de frentón, no se reconocen como intangibles. La medición del intangible es al costo menos las amortizaciones y menos las pérdidas por deterioro de valor. Eso es lo mismo que la full. No hay diferencia ahí. Se amortiza el intangible, también tiene deterioro, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese va a ser el valor de su costo, de su medición. Todos los activos intangibles tienen vida útil finita. Acuérdense en la full. En la full teníamos intangibles con vida útil finita o indefinida. Y los que tenían vida útil indefinida, había que estar evaluando constantemente si cambiaba a finita. Porque si cambiaba a finita, hay que empezar a amortizar. Acá no. Aquí en la pyme son todas finitas, es decir, todas se amortizan. Todos tienen una vida útil definida. ¿Y qué dice además? Que se amortiza durante la vida útil. Pero si no se puede estimar la vida útil, entonces se usa 10 años. Eso tampoco aparece en la full. No habla de los 10 años. Pero aquí sí. Se amortiza durante la vida útil. Y si no puedo determinar la vida útil, utilice 10 años y amortiza el intangible en 10 años. ¿Entienden? Sí, profe. También nos habla sobre el deterioro del valor. Y nos manda la misma sección 27, que es la que yo ya les mostré anteriormente. Para reconocer un activo intangible, ¿no es cierto?, se tienen que cumplir ciertas características o criterios de reconocimiento. ¿Qué son estos? Y que si ustedes los leen, y los vamos a leer ahora, son los mismos que en la full. Dice, una entidad aplicará los criterios de reconocimiento del párrafo 2.27 para determinar si reconocieron un activo intangible. Por ello, la entidad reconocerá un activo intangible como activo si, y solo si, es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido al activo fluyan hacia la entidad. Es lo mismo que la full. El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad, lo mismo que la full. El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible. Ya aquí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque lo que les acabo de señalar. No se reconocen los activos intangibles autogenerados en la pyme. Una entidad evaluará la probabilidad de obtener beneficio económico futuro esperados utilizando hipótesis razonables y fundadas que representan la mejor estimación de la gerencia de las condiciones económicas que existan durante la vida útil del activo. Una entidad utilizará su juicio para evaluar el grado de certidumbre asociado al flujo de beneficio económico futuro que sea atribuible a la utilización del activo, sobre la base de la evidencia disponible en el momento del reconocimiento inicial, otorgando un peso mayor a la evidencia procedente de fuentes externas. O sea, si yo voy a comprar un activo intangible, tengo el valor, tengo la información de una fuente externa, ¿verdad? O si quiero saber cuál es el beneficio económico futuro que me va a reportar este activo intangible, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Busco un externo, una empresa que me diga, porque aquí no es que el valor de uso lo determine la misma empresa, lo externaliza, viene un tercero, por eso es que aquí señala que tiene que ser, es mejor, mayor la evidencia cuando procede de una fuente externa, es decir, de una empresa que me dice, mire, este intangible, el valor de uso, es decir, el beneficio económico futuro que a usted le va a reportar en el tiempo es tanto. Lo mismo en las PPE, el valor de uso es tanto. Este es el beneficio económico futuro que le va a reportar. Se externaliza, es mayor prueba, mayor evidencia, ¿ya? Pero se fijan que en el caso de los intangibles sí tenemos más diferencias con la full. De partida los autogenerados no se reconocen como intangibles. No existe la diferencia entre vida útil finita e indefinida, son todas finitas. Y si la vida útil no se puede determinar, 10 años. Esas son las principales diferencias y que tienen que ustedes reconocerla y tener claridad al momento de hacer su taller. ¿Estamos? Vamos con las provisiones y las contingencias. Las provisiones y las contingencias, ¿sí? ¿A qué se refería con autogenerado? Autogenerados, los que se elaboran, por ejemplo, un software. ¿Mm?
Un software es autogenerado. Es O un sea, el desarrollo de ese ingeniero. software después se activa. Exacto, lo desarrolla. Entonces tiene una etapa de investigación, tiene una etapa de desarrollo. En la full, la etapa de investigación es todo gasto, y en la etapa de desarrollo, ya si se cumplen ciertas condiciones, tú puedes activarlo. Mm, Que ese intangible se pueda vender, tenga un valor. Esa es una de las características para poder reconocer como intangible. está bien. En ese caso, ¿qué es lo que se puede activar? Claro, aquí está raro, ¿no? Pero En la pyme nada. en la En pyme la no se pyme el puede activar autogenerado nada. nada. ¿Y al final con qué valor queda? ¿Cómo no te entendí? Y el intangible en la pyme no queda con ningún valor. No, pues no existe como intangible el autogenerado, no queda un reconocimiento. ¿Qué vas a tener ahí? ¿Cómo va a quedar esa contabilización? Mm. Entonces, ¿Cómo? aunque una empresa pyme tenga un intangible, no va a tener valor. No. Aunque sea un ¿Dónde va software a así súper quedar? bueno. ¿Dónde va a quedar reflejado eso? Ah, no sabía. En gasto. Va a ser un Gasto. gasto. Va a ser un Exacto. gasto completamente. Aunque el software sea súper bueno, no. Exacto. Va a ser Ok, un gasto. ok. Respecto de las provisiones y de las contingencias, estas están en la sección 21 de las IFRS PYME. ¿Y qué nos dice de estas provisiones y contingencias? Que nosotros las vemos en la NIC 37, ¿no es cierto? En el full. Dice que se devenga si el monto de una obligación generada es un evento pasado y puede estimarse razonablemente. O sea, se reconoce esta provisión si viene de un evento pasado y yo puedo estimar razonablemente su valor. Si no, yo solamente lo expongo, es decir, muestro a través de la nota el pasivo contingente. ¿Y cómo se mide? A la mejor estimación posible. Es decir, en el caso de las pymes, también permiten las provisiones, pero la mejor estimación posible que pueda hacer de esa provisión. Y tiene que cumplir con las mismas características de la NIC 37 en full para hacer el reconocimiento de la provisión. De lo contrario, es un contingente, un pasivo contingente. Y solamente lo va a revelar en notas. No lo va a provisionar. Fíjense, dice, una entidad, está en la sección 21 de la IFRS PYME, una entidad solo reconoce una provisión cuando la entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado. O sea, ya tiene que venir, ¿no es cierto? Tiene que haber un hecho pasado que genere esta provisión. Que sea probable, es decir, que existe una mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario, que la entidad tenga que desembolsar o desprenderse de recursos que le podrían haber reportado beneficio económico futuro. El importe de la obligación se pueda medir de manera fiable. ¿Se dan cuenta que son las mismas características que nos dice la NIC 37? Entonces no tenemos aquí mayor diferencia en las provisiones y contingencias. Después dice la entidad reconocerá la provisión como un pasivo en el estado de situación financiera y el importe de la provisión como un gasto, a menos que otra sección de la NIF requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo, tal como inventario o propiedades, plantilla y equipo. Después dice la condición del párrafo 21.4a, es decir, que la entidad tenga la obligación pasada, ¿no es cierto?, que venga de un suceso pasado, implica que la entidad no tiene otra alternativa más realista que liquidar la obligación. Esto puede ocurrir cuando la entidad tiene una obligación legal, que puede ser exigida por la ley, o cuando la entidad tiene una obligación implícita, porque el suceso pasado, ¿no es cierto?, ha creado una expectativa válida ante terceros de que cumplirá con sus compromisos o responsabilidades. Entonces aquí también estas provisiones se generan no solamente por obligaciones legales, también por obligación implícita, lo mismo que en la full. Cuando se hace, ¿no es cierto?, la propaganda, 3 meses, 6 meses de garantía, qué sé yo, ahí hay una obligación implícita. No está en ningún contrato, pero sí se genera esta expectativa válida. Y por lo tanto eso también da obligación, ¿no es cierto?, si cumple con las condiciones, de generar esta provisión, que es lo mismo que vimos en la full. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba y les hacía el símil, ¿no es cierto?, de
de la obligación legal, que está en un contrato, en una orden de compra, y de la implícita, que es solamente esta expectativa que se va generando, esto de ofrecer, ¿no es cierto?, ciertas características o condiciones, bueno, hay que provisionarlas. Por lo general están asociadas, ¿no es cierto?, con las reparaciones, con las garantías, ¿verdad?, que son las que se ofrecen en público, y por lo tanto hay que provisionarlas, porque ya está la expectativa. Esas son las cuatro secciones que ustedes tienen que revisar, analizar, ¿no es cierto?, y plasmar en el trabajo, en este taller que tienen que hacer. Eso es lo que yo quería revisar hoy día con ustedes. ¿Ya, chiquillos? Y además, ¿no es cierto?, mostrarles que les subí, o les voy a subir, perdón, este paper, más esta otra PPT con 50 y tantas láminas, en donde habla de todo el proceso y de todas las secciones de la IFRS PYME, por si ustedes también quieren seguir complementando y revisando. ¿Estamos? ¿Hay alguna consulta? Yo estoy bien. Entonces, el material que dijo que nos mostró al principio sobre la nueva cuestión que se va a hacer de la derogación de la NIC 1 y eso ¿Ya? ¿lo va a subir hoy día? No, eso no. Eso no lo ¿No? voy a subir ahora. Lo que voy a subir ahora es solamente de la IFRS PYME. Ok, profe. La próxima semana yo les subo material, el enlace de Geniali, porque lo tengo ahí, sobre el proyecto de norma. Les voy a subir también el proyecto de norma, porque si lo quieren revisar o mirar, porque es bastante grandote. Y vamos a conversar ahí la próxima semana sobre ese proyecto, las preguntas y qué sé. Ahí yo voy a preparar algo, porque solamente tengo el Geniali, pero como vamos a tener un poco más de tiempo, voy a preparar un poco más de material para que conversemos. ¿Ya? Revisen, les subo esta PPT, revísenla, revisen el otro material para que puedan presentar un buen trabajo, ¿ya? Un buen taller. Y eso, chiquillos, eso sería la clase por hoy. Ok. ¿Ya? Ya, profe. Sí. Cuídese. Profe, Dime, Nicole. antes de que corte la grabación, ¿algunos tips que deberíamos considerar como para este trabajo o para facilitar un poquito eso? Sí, lo que yo les acabo de mostrar en las PPT. Por eso es que me di el tiempo de preparar y concentrarme en estas 4 secciones. Eso es lo que tienen que considerar. Ya, profe. Gracias. Ya. Eso, chiquillos. Los dejo entonces. Voy a parar.